Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de una función especial que es comúnmente conocida como la función parte entera, que pues luego vamos a ver también recibe otro nombre. Entonces, iniciamos considerando la función f, que está definida de los números reales en z. Vamos a definirla como o de la siguiente manera: f de x igual, vamos a utilizar este símbolo que es como, digamos, un corchete dentro de otro corchete y dentro ponemos a x, ¿sí? Son x entre dos corchetes. Entonces, esa expresión que tenemos allí de corchete va a ser igual a n si resulta que x se encuentra entre n y n más 1, es decir, x es mayor o igual que n y menor estricto que n más 1. Y eh, además, ese número n debe ser un número entero, ¿ok? Un número entero, ya sea positivo o negativo, de acuerdo pues a la forma en la que lo estemos calculando, de acuerdo a quién sea x, ¿ok? Eh, f también es conocida como la función mayor entero, es otro nombre que se le da por esta condición que vimos acá arriba, esta condición de que x es mayor o igual que n y menor estricto que n más 1, entonces recibe el nombre de la función mayor entero, pero también se puede llamar la función, también se puede llamar o se puede encontrar en algunos textos que se refieren a ella como la función piso o en inglés la floor function. Y el número x entre los dos corchetes es nuevamente, o lo que le da el nombre a la forma ya que habíamos mencionado, es el mayor entero menor o igual que x, ¿sí? Eso es como lo que debemos conocer especialmente de esta función. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo para entender un poco cómo funciona el cálculo con esta nueva función. Entonces, por ejemplo, a nosotros vamos a calcular, digamos, si queremos calcular la parte entera eh, de, del número 1.4, por ejemplo, entonces note que 1.4 está, ¿cierto? Está entre 1 y 2, ¿sí? Porque si nosotros decimos que uno es n, ¿cierto? Uno es n, entonces el 2 es el n más 1 y todo este sería el x. Así que, por la definición que teníamos arriba, así, la parte entera entonces del número, vamos a escribir esto mejor, la parte entera del número 1.4, en este caso, dada la definición que tenemos, va a ser 1. Es decir, el mayor entero, el mayor entero menor o igual que x. El mayor entero menor o igual que 1.4 es 1. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Si queremos calcular la parte entera, vamos a hacerla así primero, de 5 medios, por ejemplo. Aquí cuando el número que nos dan es una fracción, entonces, primero, note que 5 medios es igual a 2.5 y 2.5, ¿cierto? Está entre 2.5, que es 5 medios, está entre 2 y 3. Aquí es menor estricto, ¿cierto? Luego, entonces, la parte entera
bajo esta definición de ser el mayor entero menor o igual que x, es decir, la parte entera de 5 medios, dada la definición que tenemos, será 2. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Qué pasa ahora si queremos la parte entera de menos 0.5? Entonces, para ver que no solamente funciona con números positivos, sino que también con números negativos, entonces mire que notar que menos 0.5, ¿cierto? Se encuentra entre menos 1 y 0. ¿Ok? Así que la parte entera de menos 0.5 entonces es igual a menos 1. ¿Sí? Nuevamente, si queremos, vemos que se ajustan las definiciones. Si este es n, este sería x, este sería n más 1. Nuevamente aquí, este sería n, este sería x, este sería n más 1, que va a dar 0 cuando tenemos, si n es menos 1 más 1 va a dar 0. Entonces, de esta manera, vemos cómo podemos hacer los cálculos con la definición de parte entera. ¿Cuál definición? Esta definición que tenemos aquí, donde este símbolo de x metido en dos corchetes es el mayor entero menor o igual que x. Al principio cuesta acostumbrarse, pero en realidad luego que es cuestión de manejarlo. También es importante tener esta definición de aquí clara, pues que básicamente lo que en realidad estamos usando. Ok, bueno, un comentario importante de hacer aquí es que el programa, la aplicación GeoGebra, permite hacer las gráficas de este tipo de funciones. Ahora en un momento vamos a ver cómo se hace la gráfica. Vamos a hacer la construcción eh, a mano, vamos a hacer la construcción y luego vamos a ir al GeoGebra para verificar si nuestra construcción fue correcta. Y voy a hacer un comentario adicional de un pequeño detalle que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con GeoGebra y que no se puede pasar por alto. Entonces, en su momento haré el comentario. Ahora bien, bueno, veamos entonces otro ejemplo, ¿cierto? De cómo hacer la gráfica, ¿no? Ejemplo. Entonces, vamos a pedir más. En este ejemplo, vamos a pedir más con lo siguiente, es decir, eh, hallar el dominio, el rango y la gráfica de la función eh, f de x igual a parte entera. Bueno, vamos a hacer dos. Vamos a poner a para los dos. Para la primera vamos a definir f de x como parte entera de x, solamente esa. B, vamos a llamarla g de x. Vamos a hacerla como parte entera de x más 3. Entera de x más 3. Y vamos a hacer una c de x. Vamos a llamarla h de x. No, h de x igual a parte entera de x. eh, vamos a ponerle menos x. Así. ¿Ok? Ya tenemos tres ejemplos. Vamos a ver entonces cómo funcionan, ¿no? Ahora bien, solución.
Luego vamos a ver las construcciones de cada una en GeoGebra. Ok, entonces para la parte A, sea f de x igual a la parte entera de x. Ya más o menos sabemos en ejemplos anteriores que vimos cómo calcular las partes enteras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a establecer una cuadrícula para hacer mejor nuestras gráficas. ¿Ok? Con una cuadrícula. Entonces, vamos a ubicar nuestro eje para la primera, ¿no? Para la primera función. Vamos a ubicar, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. La cuadrícula aquí nos va a servir para guiarnos, ¿no? Para no perdernos al momento de construir la gráfica. Entonces vamos a ubicar aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Podemos dejarla hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. La gráfica va a ser útil para determinar sobre todo el rango. ¿Ok? El rango de la función. Entonces, primero, note que, vamos a poner aquí, note que, por definición, f de x, por definición, f de x igual a parte entera de x, ¿cierto? Está definida, valga la redundancia, para todo x en los reales. Así entonces tenemos que el dominio de la función, ¿sí? Entonces vamos a escribir el dominio va a ser igual a todos los reales. Luego queremos calcular el rango, ¿cierto? Entonces mire cómo vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, recordemos cómo funciona parte entera. Recordemos que la parte entera de x va a ser igual a n, donde n es menor o igual que x, menor estricto que n más 1. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, los números que están entre 0 y 1. Entonces observe que para los números que están entre 0 y 1, la parte entera va a ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, si consideramos aquí el 0 entre 0 y 1, la parte entera va a ser 0. Como es 0, aquí ponemos, voy a hacerla en otro color, hacerla en rojo. Aquí ponemos relleno en 0 y en 1 dejamos un hueco. ¿Ok? Luego, si consideramos los números entre 1 y 2, y aquí, bueno, aquí vamos a trazar una recta, ¿no? ¿Por qué? Observe que, note lo siguiente, si x pertenece, a ver, si x está entre 0 y 1, si x está entre 0 y 1, entonces la parte entera de x será 0, ¿sí? Si x está entre 1 y 2, x, entonces la parte entera de x será 1. Para todos los números que están entre 1 y 2, entonces la parte entera va a dar 1, va a valer 1. Aquí le hacemos relleno y aquí en 2 dejamos un hueco. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué pasa? Si x está entre 2 y 3, entonces la parte entera de x será 2. Recuerden que siempre es el menor entero, el mayor entero menor o igual que x. Entonces, por ejemplo, el mayor entero
menor o igual que los x que están entre 2 y 3 tiene que ser 2, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí sería relleno en 2 y dejamos un hueco cuando llegamos al 3 y siempre vale 2. Y así sucesivamente, así lo podemos hacer. Luego, si consideramos a x entre 3 y 4, va a ser relleno en 3, dejamos un hueco cuando llega al 4, luego entre 4 y 5, y así sucesivamente. Esto se extiende del mismo modo, vamos a hacer, eso sí lo vamos a hacer. Por ejemplo, si x está entre menos 1, x y 0, entonces la parte entera de x es menos 1. Entonces aquí observe que su gráfica será así. Tenemos un huequito en 0 y relleno en menos 1. Nuevamente, esto es solamente para ilustrarnos. Si x está entre menos 2 y 1, y menos 1, perdón, entonces la parte entera de x será menos 2. Luego hacemos lo mismo repetidamente. Entonces, aquí dejamos un hueco al valor que correspondería a menos 1 y rellenamos aquí en menos 2. Sucesivamente, luego vamos a dejar un hueco en menos 2, rellenamos en menos 3. ¿Sí? Y así entonces vamos haciendo la construcción de la gráfica. ¿Ok? Entonces observe que el rango, ¿sí? El rango de la función son todos los números enteros. Es decir, miren que esto viene desde acá, desde el menos infinito, pero solamente corresponde a sus imágenes, solo son números enteros. Por ejemplo, miren, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 3. Miren, por ejemplo, ¿por qué son los números enteros? Porque, por ejemplo, observe que no hay ningún valor de la función asociado con estos valores que están entre 0 y 1, por ejemplo, en el eje Y, aquí entre 1 y 2, no hay ningún valor de la gráfica que está asociado con ellos. Entonces, solamente, ¿sí? Los que tienen imágenes son los respectivos o los correspondientes a los números enteros. Son los únicos que tienen imagen. Por lo tanto, el rango es el conjunto de los números enteros. Y el dominio es todos los números reales porque pues aquí podemos considerar, por ejemplo, todos los números entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Y así podemos considerar en realidad toda la recta real. ¿Ok? Es decir, menos XX, menos y Y. Entonces, miren que fue bastante fácil teniendo en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, si vamos a GeoGebra, observe que al venir a GeoGebra, voy a ampliar aquí para que se vea mucho mejor al momento de trabajar. ¿Cómo vamos a hacerla? Recuerden que yo les dije que esta función recibe un nombre especial en inglés, que es la función, la floor function de, de, de piso. Entonces, el comando que nos funciona aquí es el comando floor. Ya enseguida lo seleccionamos y observe que ahí solamente le tenemos que poner X. La función piso de X o la función parte entera de X. Y le damos allí, vamos a volver a tamaño normal y observe aquí cómo tenemos la gráfica. Si venimos acá, observe cómo esta gráfica es exactamente igual. Si le ponemos el color rojo que le habíamos puesto allá, podemos poner el color rojo, podemos aumentar el grosor de la gráfica y observe que tenemos exactamente la misma representación que teníamos aquí. Ahora, es importante tener en cuenta que GeoGebra no nos deja claro, eh, por ejemplo, observe que la función va teniendo huequitos en ciertos valores. Por ejemplo, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, y eso se debe a esta definición.
porque x es estrictamente menor que n más 1 y es mayor o igual, aquí se puede dar la igualdad, entonces siempre hay que considerar que el lado derecho siempre va a quedar con huequito, un huequito, y el lado izquierdo va a quedar relleno. GeoGebra no nos da esa representación, pero ya nosotros entonces sabemos que se puede hacer por la forma en la que la habíamos construido, ¿ok? Por la misma definición, ¿sí? Eso era uno de los comentarios que quería hacer, que siempre hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces observe, por ejemplo, que la parte B es muy similar, ¿sí? La parte B es muy similar. Vamos a ir a una nueva página. Vamos a nuevamente a poner cuadrículas para hacer la gráfica. Incluso observe que si volvemos acá y quitamos la cuadrícula, volvemos a configuración normal, ahí podemos ver bastante bien la gráfica. La cuadrícula nos ayuda mucho, ¿no? A que nos quede todo en orden. Vamos a hacer la cuadrícula. Eh, Ahora observe lo siguiente. Recuerde que ahora queremos calcular el dominio de la función g de x igual a parte entera de x más 3. ¿Ok? Pero va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, por transformación de funciones, por transformación de funciones, tenemos. Entonces, observe lo que vamos a tener. Tenemos la función, digamos, g sub 1 de x igual a parte entera de x. Y luego, g de x igual a parte entera de x más 3 será un desplazamiento horizontal de g sub 1 de x igual a parte entera 3 unidades a la izquierda. Y eso lo podemos corroborar de la siguiente manera. Vamos nuevamente a GeoGebra. Entonces observe, voy a escribir nuevamente el comando para recordar cómo se hace. Escribimos nuevamente floor. Recordemos que queremos parte entera, pero ahora observe que queremos x más 3. ¿Okay? Más 3. Y le damos allí. Entonces observe que la de parte entera de x más 3 es la que está en azul. Vamos a regresar a la vista normal y observe, por ejemplo, aquí cómo cada una de estas rectas horizontales está desplazada 3 unidades a la izquierda. Por ejemplo, este punto de aquí que corresponde al punto 0, observe que aquí estaría en menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Acá en menos 3, que sería el que queda relleno, quedaría en menos 3 acá. ¿Ok? Y así cada uno, este punto estaría desplazado, este que es el punto 1 estaría desplazado a menos 2, que sería acá. Es decir, es la misma gráfica, solamente que con un desplazamiento. Entonces, pues eso implica que en realidad vamos a tener esta misma gráfica que ya habíamos hecho acá, solo que desplazar cada punto de la izquierda,
Cada punto de la izquierda lo desplazamos 3 unidades. 3 unidades. Cada punto que está en la izquierda lo desplazamos 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, este que está aquí, que es el 0, me va a quedar acá en -3. Y este que estaría aquí abierto en 1 me va a quedar en 2. Y así sucesivamente con cada uno. De todos modos, vamos a hacer la construcción para que nos quede más claro solamente con algunos cuantos valores. Ya pues ya que vimos la gráfica en GeoGebra, sabemos cómo es. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro plano. Solamente vamos a ubicar unos cuantos valores. Entonces, observe lo siguiente. Eh, por ejemplo, si, a ver, observe lo siguiente. Vamos a borrar aquí para que notemos. Por ejemplo, si hiciéramos normal, ¿no? La normal, la que habíamos hecho antes en rojo, que estaba cerrado aquí en 0, abierto en 1, o sea, esta es parte entera. Vamos a hacer igual allá con los mismos colores. Entonces observe que esta le desplazamos 3 unidades a la izquierda. Este punto de aquí lo desplazamos 3 unidades a la izquierda. 1, 2 y 3. Correspondería aquí al menos 3. Y aquí quedaría abierto. Ya quedaría aquí. ¿Ok? Este que estaba aquí corresponde a este con este entre 1 y 2. Entonces va a quedar desplazado 3 unidades a la izquierda. Sería 1, 2, 3 aquí, miren. Y luego va a quedar abierto aquí. Este que estaba acá, ya estamos haciendo la transformación del desplazamiento. Este que estaba aquí, no tenemos que hacer la tabla, los cálculos, porque ya sabemos que es una transformación. Entonces, este que estaba aquí lo desplazamos 3 unidades a la izquierda, 1, 2, 3, va a quedar aquí, miren que coincide, queda aquí. Luego, este que estaba aquí con este, va a quedar de la siguiente manera. Ya se dieron cuenta cómo es el algoritmo, entonces va a quedar aquí. Sucesivamente, eso se extiende hacia arriba, pero también si lo hacemos hacia abajo, este que estaba abierto aquí y cerrado aquí, entonces lo desplazamos 3 unidades a la izquierda. Entonces observe siempre estamos desplazando el punto donde está cerrado, 1, 2, 3 aquí. Quedaría cerrado y quedaría abierto aquí. Y miren que nuevamente entonces va a ser así, así. ¿Sí? Eh, Así entonces podemos decir que pues la roja es G sub 1 de X igual a parte entera de X, y la azul no es más que un desplazamiento, ¿no? Sería G de X igual a parte entera de X más 3, ¿ok? Que lo vimos allá en GeoGebra. Listo. Entonces, ¿qué nos queda decir de esto? Pues el dominio y el rango, pero note que el dominio nuevamente va a ser todos los reales y el rango va a ser el conjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos hecho la representación de la que nos interesaba, lo vimos tanto en GeoGebra como haciendo el análisis de un desplazamiento, una transformación de una función. Ahora nos queda entonces la última parte, que es parte entera. A ver, es en la página 2. Nos queda calcular parte entera de x menos x. Bueno, esta ya no es tan sencilla. Ya aquí sí debemos trabajar un poco más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. Aquí podemos quitar la cuadrícula. Solamente era una guía. Ya podemos quedar sin cuadrícula sin ningún problema. Y vamos a ir a una nueva página entonces a trabajar la última que nos hace falta. Y vamos a poner cuadrícula para el momento de graficar. A ver qué tan diferente es de las demás, porque ya aquí observe que no estamos sumando un número, sino que estamos sumando la misma variable x. En realidad ya es álgebra de funciones. Sí, sería la suma de dos funciones, la función identidad y
la función identidad menos x y la función parte entera, es decir, entonces tenemos álgebra de funciones allí. Ok, la parte C que tenemos la función h de x igual a parte entera de x menos x. Entonces, como tenemos álgebra de funciones, eh, vamos a aplicar lo que sabemos de álgebra de funciones, ¿no? Note que, o vamos a escribirlas de la siguiente manera. Sean h sub 1 de x igual a parte entera de x, ¿cierto? Y h sub 2 de x igual a x. Luego, el dominio 1, o sea, el dominio de parte entera, sabemos que son todos los reales. Y el dominio 2 de la función x, sabemos que también son todos los reales. De modo que, así, el dominio de h va a ser la intersección de los dos dominios, pero nos va a dar todos los reales. O sea, el dominio va a ser todos los reales. El rango lo vamos a determinar de manera gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro plano cartesiano, como siempre. Vamos a hacerlo aquí. Ahora observe, pues ya sabemos que el dominio son todos los reales. Vamos a escribir así, dominio. Bueno, ya lo escribimos ahí, no hay necesidad de volverlo a escribir. Entonces observe lo siguiente. Nosotros tenemos, a ver, ¿qué pasa si x está entre 0 y 1? Si x está entre 0 y 1, observe que la parte entera de x sabemos que nos va a dar 0. Pero, eh, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la función? ¿Qué va a pasar con la función? La función h de x, a ver, observe, vamos a escribirla aquí. Voy a borrar esto para tener más espacio. Necesito hacer unos cálculos primero. Vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo vamos a hacer primero los cálculos y luego hacemos la gráfica para saber qué espacio nos queda. Entonces observe que la parte entera de x es 0, pero entonces tenemos que h de x va a ser igual a menos x, con x entre 0 y 1. Eso es importante, debemos tener en cuenta eso. Si x está entre 1 y 2, a ver, x entre 1 y 2, entonces la parte entera de x va a dar 1 y h de x va a ser la parte entera menos x, o sea, sería 1 menos x. Debemos tener presente que estos son rectas, pero miren que son rectas en un intervalo, ¿sí? En un intervalo. Si x está entre 2 y 3, entonces la parte entera va a dar 2 y h de x va a ser 2 menos x. Es una recta, pero o más bien un segmento de recta que se encuentra entre, vamos a graficarlo entre menos 2 y 3. También vamos a considerar algunos negativos, ¿no? Vamos a considerar si x está entre menos 1 y 0, entonces la parte entera de x nos da menos 1. Así que h de x será menos 1 menos x. Si x está entre menos 2 y 1, yo creo que ya con esto se entiende cuál es la idea. 2 y x. Entonces esto va a dar menos 2 y h de x será entonces menos 2 menos x. Ahora bien, ya con esto, ya que sabemos esto, ahora sí vamos a hacer nuestro plan. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está bien. Aquí lo podemos hacer. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí hay que tener un pequeño detalle. Miren cómo va a cambiar esto. Observe lo siguiente. Vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a ubicarnos entre 0 y 1. Aquí, 0 y el 1. Observe que cuando la función, cuando el x está entre 0 y 1, la función vale menos x.
¿sí? O sea, la función sería menos x entre 0 y 1. Es decir, cuando x vale 0, entonces va a ser 0. Y cuando x vale, vamos a ponerlo con rojo. Cuando vamos a ponerlo con verde. Cuando x vale 0, la función vale 0. Y cuando x vale 1, h vale menos 1. ¿Sí? Pero abierto. ¿Ok? Abierto porque x es abierto en 1. Y eso es una recta con pendiente negativa que sería así. ¿Ok? Nuevamente, cuando x está entre 1 y 2, entonces tenemos la función 1 menos x. Esta de aquí. Ya graficamos esta. Ahora viene esta. ¿Ok? Entonces, cuando x vale 1, h sería 1 menos 1, que sería 0. O sea, sería aquí. Y entonces debemos ubicar el 2. Debemos ubicar el 2 aquí. Ubicamos el 2. Entonces, aquí quedaría abierto en 2 y nos daría así. ¿Ok? Similarmente, entonces, ya con esta idea sabemos que el otro va a ser así, el otro va a ser así. Y también sabemos que este va a ser así, aquí abierto, va a ser aquí cerrado, aquí abierto, y así sucesivamente. ¿Ok? Esa sería la gráfica. Entonces aquí podemos decir que ya calculamos el dominio, ¿cierto? Dominio es todos los reales, pero el rango va a ser observe que no pasa nunca pasa de menos uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando x vale 3, aquí tendríamos 2 menos 3 daría menos uno, siempre vamos a tener menos uno. Entonces, el rango va a ser abierto en menos uno, porque en menos uno, observe que abajo nunca se incluye, y cerrado en 0. Los valores de y siempre están en 0. Entonces, ese sería el rango de la función. Si notamos, allí cambia un poco. Si vamos al GeoGebra, entonces vamos a ampliar nuevamente. Recuerden que escribimos floor de la función piso, escribimos x y aquí le restamos afuera menos x y le damos allí. Observe, bueno, el color que usamos allá fue el verde. Vamos a cambiarlo a verde. Y entonces vamos a deshabilitar las otras dos. Vamos a recuperar el tamaño normal y observe pues que allí están las gráficas. La gráfica exactamente igual como la habíamos hecho. Entonces, GeoGebra nos sirve para verificar que efectivamente nuestra representación es correcta. Entonces, este tipo de función especial llamada función parte entera o también llamada función piso, floor function, o también la función mayor entero, es bastante extraña, pero también sirve para hacer muchos cálculos cuando queremos trabajar con funciones que de cierta forma son discretas, es decir, el conjunto de llegada es un conjunto discreto, puesto que son sus valores, los valores de llegada es el conjunto de los números enteros, ¿sí? El rango va a ser un subconjunto de los números enteros. Tenemos entonces una función discreta, ¿ok? Entonces espero que con esto se entienda un poco más el manejo y la forma de trabajar con la función piso. También podemos definir la función techo, pero eso lo vamos a hacer en otra oportunidad. Espero que esto sea de utilidad.